海哭的声音，这片海未免也太多情，被祈祷天明。写封信给我，就当最后约定，说你在离开我的时候是怎样的心情。Pablo de Tarso para el mundo. Todas las personas hemos nacido con una misión, la cual en el transcurso de nuestras vidas hemos ido descubriendo poco a poco. ¿Quién era Pablo? Pablo era judío y fariseo, pero no nació en Palestina, como muchos judíos. Era uno de los judíos helenísticos, que quiere decir de origen griego. Nació en la ciudad de Tarso, en la provincia romana de Cilicia. Dios lo escogió a pesar de saber que era un perseguidor de los primeros cristianos. Pablo pasó su niñez en Tarso y su juventud en Jerusalén. Él fue un buen estudiante. Llegó a ser muy importante entre los judíos, porque tuvo la autoridad de dar su voto contra los cristianos en la sinagoga, cuando estaban siendo procesados por su fe. Antes de su conversión, Pablo se consideraba un buen fariseo. Un día, rumbo a Damasco, tuvo un encuentro personal con Jesús. Desde ese momento decidió seguirlo y se convirtió en el gran apóstol de Jesucristo. Ya convertido al cristianismo, proclamó a Cristo y fundó muchas comunidades en su nombre, las cuales posteriormente se beneficiarían con sus cartas. Las cartas paulinas. Las cartas de San Pablo son una parte muy importante en la Biblia. En ellas hallamos a la iglesia primitiva con todas sus alegrías y también sus dificultades. El consejo espiritual que San Pablo les da nos sirve a nosotros. Al tratar de entender las cartas paulinas, es importante considerar el propósito de cada carta, ya que cada una de ellas tiene un contexto, una motivación y un mensaje a una situación específica que pasaba en el momento. Muchas veces el propósito de San Pablo era animar a las comunidades que él había fundado y que ya no podía visitar. En otras ocasiones había problemas específicos en cuanto a su comportamiento o enseñanzas falsas que Pablo quería enfrentar. Cuando Pablo escribió sus cartas a los cristianos, siguió el estilo de aquella época. Las cartas antiguas tenían más o menos una forma fija. Primero, la apertura. Incluía el nombre del remitente y de los destinatarios con algunos saludos. La segunda parte consistía en una expresión de gracias o una bendición. Tercero, el cuerpo de la carta a menudo incluía dos partes: enseñanza doctrinal, como respuesta a las preguntas de sus destinatarios, y consejo general sobre la vida cristiana. 4. Antes de cerrar, Pablo incluía una exhortación apostólica. 5. La clausura consistía en saludos y una bendición final. No todas las cartas de Pablo tenían la misma estructura. Las 13 cartas de San Pablo se dividen en 3 grupos. El primer grupo, las primeras cartas. Aquí encontramos primera y segunda de Tesalonicenses, Gálatas, primera y segunda de Corintios y Romanos. El segundo grupo, las cartas desde la cárcel en Roma. Aquí tenemos Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. El tercer grupo la conforman 3 cartas, que son la primera y segunda de Timoteo y Tito. En las primeras cartas paulinas, donde encontrábamos la primera carta a los tesalonicenses, podríamos decir que en la primera parte de esta carta, San Pablo anima afectuosamente a los creyentes a seguir a Cristo y a creer en la fe. Y el resto está dedicado a consejos prácticos en cuanto a la vida cristiana. En síntesis, el mensaje principal orienta a que los cristianos lleven una vida santa y sobria. La segunda carta a los tesalonicenses. En esta carta
combate el modo equivocado con que interpretaban el anuncio que se les hacía: el día del Señor está cerca. Los tesalonicenses consideraban que el día del Señor estaba tan cerca que esperaban con gozo que Él los liberara de los males y de las influencias del mundo. Y con este modo de pensar abandonaron sus trabajos y solo se dedicaron a esperar la venida del Señor. Viendo Pablo la forma equivocada en que vivían, les exigió urgentemente a que se ganaran el pan necesario para vivir, ya que él no considera una opción válida que el cristiano tenga que escaparse del mundo y dejar sus responsabilidades en la sociedad. La carta a los Gálatas. Esta carta fue escrita probablemente en el año 56 y es uno de los más espontáneos y apasionados escritos de San Pablo. Su tema central es la libertad del cristiano, llamado a recibir la salvación como un don de Dios que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley. Es importante tener en cuenta que para comprender debidamente esta carta es conveniente leerla a la luz de la carta a los Romanos, que fue escrita un tiempo después y vuelve sobre los mismos temas de una manera más completa y sistemática. La primera carta a los Corintios es la llegada de Apolo y de otros predicadores cristianos, que se presentaban como emisarios de Pedro. Dividió profundamente a la comunidad de Corinto, provocando la formación de bandos rivales. Muchos cristianos no se habían despojado suficientemente de las costumbres paganas, caían en el libertinaje moral. Algunos confundían el Evangelio con una sabiduría puramente humana y otros negaban la resurrección de los muertos. Advertido de estos abusos, Pablo envió la primera carta a los Corintios para restablecer el orden y responder a las consultas que se le habían hecho. Advertido de estos abusos, Pablo envió la primera carta a los Corintios para restablecer el orden y responder a las consultas que se le habían hecho. La segunda carta a los Corintios es, en su forma actual, la llamada segunda carta a los Corintios. Da la impresión de ser la recopilación de varios escritos de San Pablo, provenientes del dramático y prolongado intercambio epistolar que él mantuvo con la Iglesia de Corinto. De las tres partes que integran esta carta, la primera reproduce probablemente aquellas cartas de la reconciliación, mientras que las últimas serían las que el apóstol escribió con gran aflicción y angustia, para hacer recapacitar a la comunidad rebelde y salvaguardar así la unidad de la Iglesia. Carta a los Romanos. Para preparar su visita a los cristianos de Roma, el apóstol les envió una carta donde, en una admirable síntesis doctrinal, describe la universalidad del pecado y la obra redentora de Cristo, la función de la ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación por la fe en Jesucristo. La libertad cristiana, el bautismo y la nueva vida en el Espíritu. Además de esta carta, hay un tema desarrollado con particular amplitud. El de la situación del pueblo judío en la nueva disposición divina fundada sobre la fe de Cristo y no sobre las obras de la ley. Las riquezas y la profundidad de su doctrina y la variedad de los temas tratados, han conferido a esta carta una excepcional importancia dentro del cristianismo. San Pablo, cuando mencionamos el nombre de Pablo, lo primero que nos viene a la mente son sus viajes, es decir, sus travesías evangelizadoras por tierra y por mar, llevando la palabra de Dios y fundando comunidades. Los viajes misioneros de Pablo fueron 4. En aquellos tiempos los viajes no eran fáciles. La mayoría de las veces se andaba a pie, pero a pesar de esas limitaciones, San Pablo visitó ciudades de Europa y Asia Menor: Conio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, Roma, Corinto, Efeso, Macedonia, Filipos, Troade y muchas más. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común
acuerdo con San Pedro. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe los viajes misioneros de Pablo, llenos de dificultades, sufrimientos y prisiones. El primer viaje empieza en Chipre y llega al sur de Asia Menor, hacia los años 45 al 48. El segundo viaje por la parte central de Asia Menor, Macedonia y Grecia, entre los años 49 y 52. El tercero por Galacia, Frigia, Éfeso, Macedonia y Grecia, entre los años 53 y 58. El cuarto viaje lo realiza desde Cesarea a Roma, por mar. Lo realiza Pablo como prisionero de los romanos. Por eso a este cuarto viaje se le conoce como el viaje del cautiverio. Cuando van desarrollándose y creciendo tanto física como espiritualmente, muchas veces se habrán preguntado, ¿por qué me manda Dios estas cosas difíciles? ¿Por qué me quiere castigar? Y entonces empezamos a buscar respuestas para poder encontrar una justificación a todo aquello que nos está pasando. Nos quedaremos ahora en silencio para recordar los momentos en los que hice estas preguntas a Dios. En este momento, te invito a escuchar el siguiente relato. La tenacidad. El único sobreviviente de un naufragio llegó a la playa de una pequeña isla. Él rezaba fervientemente a Dios, pidiéndole ser rescatado, y cada día miraba siempre al horizonte buscando ayuda, pero parecía no llegar. Y cansado de tanto esperar por varios días, decidió construir una choza para poder protegerse y poder así guardar alguna de sus pertenencias. Un día, luego de haber caminado por toda la isla en busca de comida, regresó cansado y con deseos de dormir. Y vio entonces a lo lejos que su choza se encontraba en llamas, con el humo ascendiendo hacia el cielo, con el humo ascendiendo hasta el cielo. Pensó entonces, lo he perdido todo. Quedó anonadado con tristeza y cólera, y dijo con voz muy fuerte, Dios, ¿cómo me hiciste esto? Cansado de tanto gritar y sentirse abandonado, se quedó profundamente dormido, y al día siguiente temprano fue despertado por el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Se puso de pie pronto y empezó a clamar por ayuda. Cuando ya se encontraba a bordo, preguntó a uno de sus salvadores, ¿cómo es que supieron que estaba aquí? Y entonces le respondieron, vimos la señal de humo que usted envió y por eso estamos aquí. Ahora todos juntos nos quedamos en silencio y meditamos. ¿Cuántas veces no entendemos lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuántas veces hemos querido huir, renegando de lo que Dios nos envía sin saber que hay algo grande para nosotros? En silencio reflexionemos para dar respuestas a este Dios que nos ama y espera que le dirijamos algunas palabras. Es importante saber que Dios, a pesar de estas dudas que pueden tener, los sigue animando a continuar una misión y los sigue llamando para que puedan experimentar el amor que proviene de Él. Escuchen lo que nos dice la Biblia acerca del amor de Cristo en medio de la dificultad. Y compartan la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hoy en día nos separa del amor de Cristo? Para responder a esta pregunta, te invito a leer la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo del 35 al 39. Gracias. Guillermo.